Boas noites, benvidos a Sin Cita Previa. Se saben que este é un programa que nace da colaboración do Colexio Oficial de Médicos e de Telemiño. Hoxe vamos a falar de oncoloxía, vamos a falar desa especialidade que estudia e que trata os procesos das persoas que teñen algún tipo de cancro. Para falar deste tema temos con nós o xefe de oncoloxía do Complexo Hospitalario de Ourense, do EOSI, que é o Dr. Jesús Mata. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Hace pouco tuvisteis un congreso que de alguna forma era plantear o tratar de identificar cómo son los resultados en la vida real con los tratamientos que utilizamos. Explícanos un poquito eso. Bueno, como sabes, José Luis, continuamente estamos introduciendo tratamientos oncológicos en la práctica diaria. Estos tratamientos consiguen su aprobación después de que en un ensayo clínico, en un estudio clínico, demuestran un beneficio con respecto a lo que teníamos previamente. Normalmente los ensayos clínicos se hacen en un grupo de pacientes con unas características concretas. Ese medicamento demuestra este beneficio del que te hablaba y una vez que esto ocurre consigue su aprobación y lo utilizamos en la práctica diaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que al cabo de un tiempo hemos utilizado este tratamiento en miles de pacientes y muchas veces desconocemos si el resultado real de este tratamiento es el que esperábamos cuando lo hemos introducido en la práctica clínica. Por lo tanto, es imprescindible analizar los resultados que tenemos en la práctica diaria para posicionar los medicamentos que son mejores, porque innovación no significa solo meter medicamentos nuevos, significa comprobar que efectivamente son eficaces y que mejoran las expectativas de nuestros pacientes. Esto ocurre ya con medicamentos que tú dices que han tenido una aprobación, que han demostrado unos ensayos que eran eficaces, pero a veces oímos en la prensa o vemos en la prensa noticias de un paso decisivo para curar el cáncer, un paso decisivo para atacar a la molécula tal XX. Después eso se traduce en unas expectativas por parte del paciente que está en un proceso oncológico, pero de ahí a que se llegue a un mínimo de la realidad en la práctica clínica queda mucho tiempo, ¿no? Sí, hombre, evidentemente. La prensa a veces es un poquito sensacionalista, a veces, cada vez todas estas noticias sí encierran una parte de avance, una parte por lo tanto de razón y de esperanza, pero después esto hay que demostrarlo en la práctica, por supuesto que sí. Y a veces esto no ocurre así. Los medicamentos oncológicos cada vez parece que son más caros. ¿Podemos asegurarle a la gente que nos está escuchando que en el sistema público del Estado español y gallego en concreto se utiliza la misma medicación que se puede estar utilizando en el país más rico del mundo? Sí, esto rotundamente sí. Para empezar, las aprobaciones que tenemos de medicamentos en España son las mismas que tenemos en la Unión Europea, las mismas que en Alemania, en Francia y en Reino Unido, en cualquiera de los países de la Unión Europea. Pero antes de la aprobación de estos medicamentos, cuando nosotros tenemos evidencia científica fundamentada en estudios clínicos que un medicamento es bueno para una patología concreta, tenemos la posibilidad de solicitar este medicamento antes de su aprobación por métodos que se llaman de uso especial o uso compasivo, que normalmente se aprueban sin ningún problema. Es decir, sí, podemos acceder a medicamentos que han demostrado validez y que han demostrado eficacia, claro. Si no, lógicamente no tiene sentido utilizarlos. Llevas, unos cuantos años siendo aquí el jefe del servicio de oncología y antes trabajaste aquí en este servicio. En este tiempo se ha modificado digamos que los porcentajes de algunos procesos oncológicos o está más o menos estable que hace 20 o 25 años? ¿Porcentajes dices de curaciones? No, primero de incidencia. De procesos. No, yo creo que sí, la incidencia del cáncer está aumentando cada vez más. Sí, hay tumores en los que claramente tenemos esos datos, como son los tumores más incidentes, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Pero es verdad que cada vez tenemos más incidencia de cáncer, posiblemente porque cada vez la gente vive más tiempo, también por una influencia del medio ambiente que no sabemos todavía
catalogar a ciencia cierta hasta qué punto es causa de algunos tumores en concreto, pero influye en la mayoría de los tumores. La mala noticia es que la incidencia ha aumentado, la buena noticia es que la curación ha aumentado también, el porcentaje de curación ha aumentado mucho. Comentabas antes que la incidencia del cáncer de pulmón sigue aumentando. ¿No se empieza a notar ya todos los programas de sensibilización para no fumar, las prohibiciones de fumar en sitios públicos? Porque parece que en algunos estratos de población se ha reducido bastante el tema del fumador. ¿Cuándo una persona que es fumadora puede decir que el tabaco, que ha dejado de fumar hace 5, 6, 10 años, o eso no va a influir? Bueno, primera cuestión, por los datos que tenemos de epidemiología del cáncer en los países occidentales, que es donde tenemos estadísticas y datos epidemiológicos, es curioso porque la mortalidad por cáncer de pulmón está disminuyendo en los varones claramente en los últimos años y sin embargo sigue aumentando en las mujeres. Y de esto tenemos datos concretos e irrefutables en Europa, en Estados Unidos y tal. Eso sin duda alguna es porque la incidencia de fumadores entre los hombres en los últimos años ha ido bajando, por lo tanto baja cáncer de pulmón. Sin embargo, las mujeres en los últimos años todavía no ha bajado, por lo tanto todavía cáncer de pulmón en hombres... ¿Es esperado que en las mujeres haya Claro, más? claro, porque se cree que si no hubiera fumadores el cáncer de pulmón sería un tumor realmente muy poco frecuente. Entonces todavía tenemos esa dualidad. En los hombres el hábito tabáquico ha disminuido, cáncer de pulmón y mortalidad por cáncer de pulmón disminuye, en las mujeres todavía no. Eso con respecto a lo primero que me comentabas. Lo otro era, te comentaba, cuando una persona que fue fumadora Sí. Puede decir, bueno, pues han pasado 5, 10 años, no he tenido cáncer, ya por el tabaco no voy a tener. ¿Se da eso en algún momento o no? No. La incidencia de cáncer de pulmón, cuando tú has sido fumador, siempre va a ser mayor que si no hubieras sido fumador. Eso está demostrado también. Pero también está demostrado que una vez que dejas el hábito tabáquico, la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón también va disminuyendo. Imagínate, si tu incidencia de tener cáncer de pulmón, imagínate, sin ser fumador, es de un 2%, por poner un caso, si tú a los 70 años sigues fumando, a lo mejor es de un 20%. Si has dejado de fumar a los 50 años, a lo mejor es de un 12%. Si has dejado de fumar a los 30 años, a lo mejor es de un 5%. Es decir, siempre tienes más incidencia que si no hubieras fumado nunca. Pero si dejas de fumar, tu posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón siempre va a ser menor que si sigues fumando. Eso también está demostrado. Los tratamientos que tenemos hoy, se habla mucho de personalizar los tratamientos. ¿En qué situación estamos en estos momentos? Porque la gente parece que tiene como una idea muy global de que para el cáncer pues son medicamento A, medicamento B, y parece que no es así ni por el tipo de cáncer, ni siquiera en tipo de cáncer con personas, ¿no? Cada vez se va a individualizar más el tratamiento, ¿no? Sí, ¿Cómo hombre, está esta situación? no cabe ninguna duda que el avance del conocimiento en oncología, en el cáncer, ha hecho que cada vez tengamos tratamientos que son más específicos para determinadas alteraciones que presentan los tumores de determinadas personas. Hablando de cáncer de pulmón, por ejemplo, antes el cáncer de pulmón se trataba prácticamente igual para casi todas las personas. Bueno, ahora conocemos una cantidad de alteraciones moleculares de los diferentes tipos de cáncer de pulmón, que cánceres de pulmón que antes nos parecían que eran lo mismo, ahora sabemos de manera clarísima no solamente que no son lo mismo, es que tenemos alteraciones moleculares concretas en esas células tumorales de un paciente que son diferentes a las de otro paciente que antes nos parecía lo mismo. Esto lo que ha conseguido es que hayamos ya sido capaces de diseñar tratamientos específicos frente a algunas de estas alteraciones moleculares. Por lo tanto, estamos individualizando el tratamiento del cáncer de pulmón para la alteración concreta que tiene ese paciente. Eso es individualizar. Individualizar también es que ahora disponemos de conocimiento suficiente para saber que incluso con la misma alteración y el mismo tipo de cáncer de pulmón, a veces tenemos que tratar a pacientes diferentes, con esquemas diferentes, por características propias del paciente, la edad, patología asociada, diferentes cuestiones que influyen en el tratamiento. Y estas dos cosas,
hacen que cada vez el tratamiento sea más individualizado. Y esto no es un tópico, esto es una realidad. Comentabas antes que en nuestra provincia, por el envejecimiento, bueno, comentabas que con la edad tenemos más riesgos de tener cualquier tipo de cáncer. ¿Hay un límite de edad? ¿Qué define para decir no compensa o no merece la pena hacer un tratamiento? ¿La edad, la situación en concreto del paciente? Sí. ¿Cómo manejar esa situación? Esto es una cuestión que nos suscita todos los días dudas y debate dentro del campo oncológico, dentro del servicio de oncología de aquí, en las sesiones clínicas diarias. Antes, por el tipo de tratamientos que teníamos y a veces por la poca actividad, por la poca eficacia que tenían los tratamientos, la edad tenía límites más claros, ahora no. Ahora, precisamente por tener tratamientos específicos, normalmente estos tratamientos son mucho mejor tolerados que antes, que la quimio, y por lo tanto ahora estamos tratando a pacientes de edades avanzadas, consiguiendo datos de eficacia realmente impresionantes y con una tolerancia realmente buenísima. Ahora estamos tratando a gente realmente anciana, que antes no era planteable porque la quimio tiene unos efectos secundarios que no nos permitía tratarlos. Los nuevos tratamientos sí nos lo permiten. La gente piensa que la quimio intravenoso es mucho más agresiva que una quimio oral. ¿Qué hay de verdad en eso? No, tampoco es eso. Hay quimio intravenosa que se tolera bien y quimio oral que se tolera mal, no. La tolerancia no depende de la vía de administración, sino del tipo de medicamento que utilizamos. Es verdad que la mayoría de estos tratamientos que son novedosos, no sé si la mayoría, pero muchos de ellos son por vía oral, y es verdad que estos se toleran mejor, pero también hemos manejado en los últimos años quimioterapia oral que se toleraba bien, y intravenosa que a veces también se tolera bien. Antes comentabas que era necesario tener un registro propio de los resultados que vamos teniendo, pero este país tiene un problema, no hay un registro nacional de cáncer. Eso es un problema grandísimo, realmente grandísimo, porque... ¿A qué crees que se debe? Yo creo que se debe a porque somos un país que normalmente no hemos tenido cultura de medir lo que hacemos. Los países, sobre todo del ámbito sajón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, ¿no? Dinamarca, países nórdicos, miden todo. Y medir todo. El primer nivel de información es cuánto tengo. Y el segundo nivel de información es cómo de bien lo estoy haciendo, que es lo que comentábamos de los resultados. Pero al menos saber cuánto tengo, que es el registro de cáncer, eso es un nivel básico, todavía no lo tenemos. En Galicia en eso sí somos pioneros porque estamos a punto ya de poner a funcionar ya de verdad algo largamente anhelado que es el registro gallego de tumores, el REGAT. Y ya en algunos tumores, de hecho, ya tenemos datos reales de los últimos 2 años y ya se está empezando a trabajar. Y eso realmente es muy importante porque saber cuánto tienes te permite saber cómo de importante es el problema y también te permite a veces hacer planteamientos específicos para afrontar determinados tumores. Y planear estrategias de atención, ¿no? Por supuesto. Una de estas es el tema del diagnóstico del screening del cáncer de colon. Desde que se ha puesto en marcha, ¿habéis notado que se ha detectado mucho cáncer de colon? Sí. De momento, lo que no tenemos todavía son datos de supervivencia, porque lógicamente la supervivencia de las campañas de detección precoz la tenemos que medir a medio plazo, cuando han pasado unos años. Lo que sí está claro es que se están detectando muchos tumores de colon y de recto en fases muy precoces. Eso quiere decir que de momento funciona el plan, porque se está detectando en gente que no tenía ningún síntoma, se están detectando tumores en fases iniciales, que eso ya no tenían vuelta atrás. Y esa gente se va a curar con poca agresión de tratamiento, y de la otra manera, cuando empezara a tener síntomas dentro de 1 o 2 años, igual ya no se podía curar. Por lo tanto, sin tener todavía datos de supervivencia, el plan parece que funciona bien. ¿Qué le podríamos decir a una persona de 20, 25 años que nos esté escuchando? ¿Qué puede hacer con su vida para reducir el riesgo de tener un cáncer, sea de lo que sea? Pues mira, esta pregunta, José Luis, me encanta, porque normalmente pensamos que cuando tenemos cáncer necesitamos, o otra enfermedad grave, necesitamos la ayuda de la institución sanitaria, de la organización. Nunca pensamos que de nuestro estilo de vida, de lo que cada uno queramos o no queramos hacer,
depende un 50% de posibilidades de tener cáncer, que es una barbaridad. Un 50% depende de si fumamos o no, de si bebemos o no, de si la dieta que hacemos es equilibrada o no, de si hacemos algo de ejercicio todos los días o no. Solo con estas 4 cosas podríamos evitar el 50% del cáncer en general. Y eso depende solamente de cada uno, no depende nada más que cada uno. Y eso es lo que le diría claramente a una persona joven. No fumes, bebe poquito, aliméntate bien, haz un poco de ejercicio todos los días. Solo con eso, 50% menos de cáncer. Y esto dentro del currículum escolar no se ha planteado hacer un tipo de... Porque, por ejemplo, con el tabaco sí yo lo he visto. Sí. El tabaco, los chavales llegaban a casa, reñían a los padres porque fumaban y tal. Sí. Esto, por ejemplo, una dieta equilibrada, el tema del ejercicio, el tema del alcohol, que es un tema en este país pendiente, ahí parece que como que se chocaran con intereses más propios nuestros, como las dietas, o el vino, las aguardientes, etcétera. Parece como que no se quisiera tocar un poco ese sector, porque igual que se hizo con el tabaco, se podría hacer institucionalmente cosas de este tipo, ¿no? Totalmente. Yo creo, mira, yo la semana pasada, precisamente en un instituto, estuve dando una charla precisamente de esto, que voy frecuentemente a dar esa charla. Y realmente me encanta dar esa charla porque al final te das cuenta que realmente es útil. Yo que soy clínico y que me dedico a tratar el cáncer, me doy cuenta que el margen de maniobra que tengo cuando trato el cáncer es mucho menor que si consigo con estos consejos que gente joven deje de fumar, de beber, que haga un poco de ejercicio y tal. Esto es mucho más rentable en términos de salud. Y a los chiquillos y a las chiquillas, cuando les hablas de esto, realmente te das cuenta que es un mensaje, es un vacío que tenían, porque hay cosas que, como dices bien, el tabaco, todo el mundo habla mal del tabaco, pero hay que insistir en el tema de hacer un poco de ejercicio, de comer equilibradamente, de huir de la bollería, de estos alimentos, los alimentos precocinados y prefabricados que tenemos, de beber poco alcohol, Dios mío, que eso es muy importante y en nuestra sociedad eso está desmitificado. El alcohol, si no eres un borracho no pasa nada, no hay que ser borracho. Es que beber todos los días un poquito más de alcohol que un vaso de vino te va a impactar en que tengas cáncer. Alcoholes de alta graduación, ¿no? Por supuesto. Y no solamente es cuestión de decir, no, yo solamente bebo de vez en cuando los fines de semana, es igual. Es igual, debes de beber poquito y no pasarte de eso. Y de eso depende tu salud. Y el cáncer también, por supuesto. Cuando una persona tiene un cáncer, si es quirúrgico, si es complementario quimio, si solo quimio, bueno, en un momento determinado dices, en este momento estás curado. ¿Cuándo definitivamente está curado? ¿Varía en función del tipo de cáncer? ¿O está como muy establecido pues para cada tipo de cáncer, 5 años, 10 años, 15, aunque el paciente siempre va a quedar con su miedo, ¿no? Claramente varía con el tipo de cáncer. Hay cánceres que si en los primeros años no tienes una recurrencia del tumor, puedes considerar que esa persona está curada de ese cáncer, y eso es verdad. Y hay otros que no. Hay cánceres que incluso aunque pasen años, en todos los cánceres las recurrencias siempre son los primeros años, la mayoría. Pero hay cánceres, como te decía, que consideras que están curados, y otros, aunque las posibilidades de que recurra el tumor son pequeñas, pero siempre hay alguna posibilidad, por lo tanto hay que seguir haciendo revisiones. ¿Hay cánceres que su tratamiento implica a veces riesgo de tener otros cánceres? Sí. Antes ocurría con algunos tipos de quimio, ahora eso ya, como se conoce, cada vez esos tipos de quimio se utilizan menos. Antes también ocurría cuando se daba radioterapia, algunos tipos de radioterapia con las técnicas de hace años, que no son las de ahora, producían riesgo de padecer tumores. Ahora, cada vez ahora es más raro, pero todavía existe, hay que vigilarlo, sí. Para hacernos una idea de lo que supone el volumen de pacientes oncológicos, cuando tú empezaste a trabajar en Orense, hará, no sé, 24, 25 años, ¿cuántos erais en el servicio de oncología? ¿Y cuántos sois ahora? Pues mira, entonces en el servicio de oncología éramos 3 y ahora somos 12. Realmente da idea de lo que ha cambiado la enfermedad, la patología en cantidad y en calidad. Antes también es verdad que las posibilidades de manejo que tenías con un paciente eran mucho más reducidas que tienes ahora.
la supervivencia que tenían antes los pacientes era muchísimo menor que la que tenemos ahora. Por lo tanto, ahora un paciente te da más trabajo, afortunadamente, que lo que te daba hace 25 años. Sí. Porque hay una tasa de curación, que es lo que estábamos hablando, o de sobrevivir con un mínimo de calidad de vida, ¿no? Claro, ahora hay mucha gente que tenemos en revisiones porque se han curado, antes teníamos menos, ahora el que no se cura vive mucho más tiempo, por lo tanto durante más tiempo tienes que estar trabajando con él de lo que ocurría antes. Ahora hay muchos más tratamientos de los que había antes. Antes para algunas patologías igual tenías 1 o 2 tratamientos, ahora igual tienes 7 o 8. Entonces todo eso supone que el volumen de trabajo sea mayor. ¿Eso lleva también a una subespecialización dentro de la oncología? Sí, claro. Tú piensas que el volumen de conocimiento es tan grande que es necesario que dentro de cada servicio haya especialistas que a su vez se subespecialicen en determinadas patologías tumorales, por lo menos para actualizarnos a los demás. Eso es muy importante, eso redunda en la calidad asistencial que damos todos los días, ¿eh? Pues Jesús, se nos ha pasado el tiempo, muchas gracias por haber estado aquí y ustedes espero que haya sido interesante, sobre todo con la idea que dijo el doctor Mata, es decir, más ejercicio, mejor dieta, no fumar y beber lo mínimo posible. Espero que haya sido de su interés, los espero la próxima semana.